Hola a todos, en este vídeo vamos a terminar de resolver el examen de física de BAU de 2022 de Castilla y León y vamos ya con las preguntas del bloque B. Empezamos por la primera, interacción gravitatoria, que nos dice, justifique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Si la masa de la Tierra se duplicara, el periodo orbital de la Luna también se duplicaría. Entonces, para este ejercicio podemos recordar el resultado que obtuvimos en la pregunta A2, en la que hallamos la relación entre el periodo orbital de un satélite y la masa del planeta alrededor del que orbita. Entonces, en ese problema obtuvimos esta relación, tuvimos que la masa del planeta es igual a r al cubo dividido g, siendo r el radio de la órbita, por 2pi dividido t elevado al cuadrado, siendo t el periodo orbital del satélite. Entonces, de esta expresión podemos despejar el periodo, y el periodo, como veis, nos daría 2pi por la raíz de r cubo dividido mg. Evidentemente, si nosotros cambiamos este valor de masa por el doble, pues entonces el periodo no se duplica, sino que simplemente quedaría dividido por la raíz de 2, ¿verdad? Es decir, si yo cojo este valor de masa y lo multiplico por 2, pues entonces yo obtengo exactamente esta expresión, pero dividida por raíz de 2. Por lo tanto, la afirmación es falsa. Vamos ahora con la segunda pregunta, en este caso es de interacción electromagnética, y nos dicen que discutamos la veracidad del siguiente enunciado. Una partícula cargada puede moverse en una región en la que existen simultáneamente un campo magnético y un campo eléctrico sin experimentar ninguna fuerza neta. Bueno, pues esta afirmación es verdadera, y de hecho la afirmación nos está explicando el principio de funcionamiento de un selector de velocidades, que como sabéis en un selector de velocidades tenemos un campo eléctrico y un campo magnético que son perpendiculares entre sí, de manera que si una partícula cargada entra en dirección perpendicular a ambos campos, no experimentará ninguna fuerza neta siempre y cuando se cumpla la siguiente relación entre los módulos de los campos, que el módulo del campo eléctrico se iguala al módulo de la velocidad de la partícula por el módulo del campo magnético. Entonces esto lo podemos ver con un dibujo y utilizando la ecuación de la fuerza de Lorentz. Entonces imaginad que tenemos una región donde existe un campo eléctrico apuntando hacia arriba, un campo magnético que sale fuera de la pantalla, es decir, estaría apuntando hacia nosotros, y después tenemos una partícula que entra con velocidad v dirigida hacia la derecha, que como veis pues sería perpendicular a los dos campos. Entonces vamos a suponer que la velocidad va en la dirección del eje X, que el campo eléctrico va en la dirección del eje Y y que el campo magnético va en la dirección del eje Z. Entonces, si utilizamos la expresión de la fuerza de Lorentz, que sabéis que la fuerza de Lorentz es la carga por el campo eléctrico más el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético, pues si vosotros hacéis el producto vectorial de u sub x por u sub z, pues eso os da el vector menos u sub y. Por lo tanto, nos quedaría, ¿vale? Con estos tres vectores nos quedaría que la fuerza de Lorentz sería q por el campo eléctrico en la dirección u sub y menos el módulo de v por el módulo de b por la dirección u sub y. Si queremos que esta fuerza sea igual a 0, pues entonces este paréntesis tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, se debe cumplir que el campo eléctrico es igual a v por b, ¿vale? Por lo tanto, efectivamente, como habíamos anunciado, la afirmación es verdadera. Muy bien, vamos ahora con la segunda pregunta de interacción electromagnética, que nos dicen que cuatro espiras rectangulares se desplazan en dirección horizontal hacia la derecha en una región en la que existe un campo magnético uniforme perpendicular al papel y dirigido hacia afuera. En un determinado instante se encuentran en las posiciones que se observan en la figura. Justifique para cada una si en ese instante circula una corriente eléctrica inducida y en caso afirmativo explique y represente su sentido. Muy bien, pues nosotros sabemos que para que exista una corriente eléctrica inducida debe existir una fuerza electromotriz inducida, y para que exista una fuerza electromotriz inducida el flujo de campo magnético a través de la superficie de las espiras debe variar con el tiempo. Muy bien, pues entonces, como el campo magnético que nosotros tenemos en este problema es constante, y dado que el flujo de campo magnético es el producto escalar del campo magnético por el vector superficie, pues entonces lo que tiene que variar es la superficie que atraviesa ese campo magnético. Muy bien, para esta espira de aquí y para esta espira de aquí, la superficie que atraviesa el campo magnético no está variando. ¿Por qué? Porque esta espira está completamente metida en la región de campo magnético y esta espira está metida a la mitad, ¿vale? Pero siempre tendría el mismo trozo metido en la región de campo magnético, que sería como la parte inferior, ¿vale? Por lo tanto, ni en esta espira ni en esta espira está variando la superficie que está atravesando el campo magnético. Por lo tanto, no está variando el flujo magnético y por lo tanto, ni en esta espira ni en esta espira va a existir una fuerza electromotriz inducida ni una corriente eléctrica inducida. Ahora, ¿qué sucede? Que en esta espira de aquí y en esta espira de aquí, la de la izquierda y la de la derecha, la superficie que está atravesando el campo magnético sí que está variando, porque dado que las espiras se mueven hacia la derecha, pues entonces esta está entrando en la región y esta de aquí está saliendo, por lo tanto sí que existe una variación de esa superficie. Ahora bien, ¿cómo serán los sentidos de las corrientes inducidas? Pues entonces, para esta espira, lo que estamos viendo es que como está entrando en la región donde hay campo magnético, pues entonces el flujo está aumentando. Y la fuerza electromotriz inducida se opone a la variación del flujo, es decir, la fuerza electromotriz inducida que dará lugar a la corriente eléctrica inducida
velocidad, tiene que generar un campo magnético que se oponga al aumento de flujo. Por lo tanto, eso significa que si este campo está saliendo hacia fuera de la pantalla, pues entonces la corriente que se induzca en esta espira tiene que generar un campo magnético que vaya hacia dentro de la pantalla. Si vosotros utilizáis la regla de la mano derecha, ¿vale? Y colocáis vuestro pulgar apuntando hacia la pantalla, pues veréis que el resto de dedos os quedan apuntando hacia la derecha. Y por lo tanto, ese es el sentido horario. Por lo que en esta espira se va a inducir una corriente que va en sentido horario, ¿vale? Y en esta espira de aquí, como está ocurriendo lo contrario, es decir, como el flujo de campo magnético está disminuyendo porque esta espira está saliendo, pues entonces en ella se inducirá una corriente eléctrica que irá en sentido antihorario, como lo podéis ver aquí, ¿no? Las flechas rojas, esta iría en sentido horario y esta iría en sentido antihorario. Muy bien. Vamos con la cuarta pregunta, que está relacionada con ondas, y nos dicen que tenemos una onda que pasa de un medio en el que su velocidad de propagación es v1 a otro en el que la velocidad es v2 mayor que v1. Y nos dicen que cómo cambian la longitud de onda, la frecuencia y la dirección de propagación. Bueno, pues la frecuencia nunca cambia, por teoría, por definición, la frecuencia de una onda nunca cambia cuando pasa de un medio a otro, y la longitud de onda sí que cambiará, ¿no? Porque si nosotros sabemos que existe la relación de v igual a lambda por f, ¿no? Entonces, si la velocidad ha cambiado pero la frecuencia se mantiene constante, entonces la longitud de onda va a cambiar, ¿no? Entonces, para cada una de las velocidades, las longitudes de ondas asociadas serían lambda 1 igual a v1 dividido f y lambda 2 igual a v2 dividido f, ¿vale? Recordad que la frecuencia es la misma. Ahora, ¿qué sucede? Que como v2 es mayor que v1, pues entonces la longitud de onda 2 será mayor que la longitud de onda 1. Vale, pues entonces así es como varía la longitud de onda. Y ahora tenemos que responder a cómo cambia la dirección de propagación. Pues para la dirección de propagación podemos hacer uso de la ley de Snell y la relación que existe entre el índice de refracción en un medio y la velocidad de propagación de una onda en dicho medio. Entonces la ley de Snell, sabéis que es esta, n1 por el seno de teta 1 es igual a n2 por el seno de teta 2, pero podemos expresar los índices de refracción en función de la velocidad de propagación y la velocidad de la luz, ¿vale? Según el índice de refracción sería c dividido v, ¿vale? Entonces de aquí podemos simplificar las c's y poner las velocidades en un lado de la ecuación y los senos al otro lado, de tal manera que nos quedaría, por ejemplo, que v2 dividido v1 sería igual al seno de teta 2 dividido el seno de teta 1. Como v2 es mayor que v1, pues este cociente tiene que ser mayor que 1. Por lo tanto, este seno tiene que ser mayor que este seno, ¿vale? Y eso significa que el ángulo teta 2 tiene que ser mayor que el ángulo teta 1, ¿vale? Por lo tanto, cuando la onda pasa del medio 1 al medio 2, simplemente su ángulo con respecto a la normal a la superficie de separación es mayor. ¿Vale? Pues así es como cambia la dirección de propagación, es decir, que la onda en el medio 2 se aleja de la normal a la superficie de separación entre los dos medios. Muy bien, vamos ahora con la pregunta 5, que es de óptica geométrica, que nos dicen que razonemos si el siguiente enunciado es verdadero o falso. El ángulo límite de un material para que se produzca reflexión total es el mismo cuando se incide desde el material hacia el aire que cuando se incide desde el material hacia el agua. Muy bien, pues la afirmación evidentemente es falsa. ¿Por qué? Porque el ángulo crítico sabemos que se calcula a través de la expresión seno de teta c, siendo teta c el ángulo crítico, igual a n2 dividido n1, donde en este caso n1 es el índice del material y n2 sería el índice del aire o del agua. ¿Qué sucede? Que como el índice del aire y del agua son diferentes, pues entonces este seno de teta c sería diferente para el aire y para el agua. Por lo tanto, el ángulo crítico sería diferente para ambos medios. Por ello, el enunciado es falso. Y vamos ya con la última pregunta, que nos dicen que discutamos cuáles de las radiaciones nucleares alfa, beta o gamma se ven afectadas por los campos magnéticos. Pues entonces, para que una radiación se vea afectada por un campo magnético, debe ser una radiación que emita partículas cargadas. Muy bien, la radiación alfa emite un núcleo de helio 4, que son 2 protones y 2 neutrones, por lo tanto emite una partícula cargada. Y la radiación beta emite un electrón o un positrón, que también es una partícula cargada. Por lo tanto, la radiación alfa y la beta sí que se verán afectadas por los campos magnéticos. ¿Pero qué sucede con la radiación gamma? Pues que la radiación gamma es una radiación electromagnética, es decir, que emite fotones. Y como los fotones no tienen carga, pues entonces la radiación gamma no se va a ver afectada por los campos magnéticos. Y hasta aquí el examen de física de EBAU de Castilla y León de 2022. Espero que os haya quedado todo claro, que os haya servido de ayuda para aquellos que os vayáis a presentar a física en la EBAU. Y nada, si tenéis alguna duda, pues lo podéis dejar en los comentarios. Y si os ha gustado, si os ha servido de ayuda, pues os agradecería que dieseis un like y os suscribieseis. Así que nada, hasta aquí este vídeo y nos vemos en la próxima.